Ya estamos. Muy bien, muchas gracias, Fray René, y gracias a todas y a todos ustedes que están aquí presentes compartiendo con la Escuela Fray Cosme Espesoto este espacio de compartir, espacio formativo, espacio de reflexión, espacio también de contemplación. Y para ello, pues vamos a compartir un canto. Vamos a iniciar compartiendo un canto que espero nos ayude a profundizar un poco más en esto que queremos seguir reflexionando sobre el cántico de las criaturas. Vamos a ver, me permiten un momento. Se escucha, ¿no? Se escucha, paz y bien para todos. No se escucha. No, no se escucha, Fray. ¿Sí? Sí se escucha. No se escucha nada de cantos o algo, Fray. No se oye nada. Y yo igual no. Y no podemos hacer una oración al Espíritu Santo. Iniciamos, pienso. Buenas tardes, les saluda el hermano Manuel Fernández. Acá no escucho nada. Desde Costa Rica. Sí, no se escucha el canto. Inicia, Anselmo, no se escucha. El canto es que no se escucha. Los demás sí todos sí se escuchan, pero el canto no. Anselmo, no se escucha, inicie mejor. Bien, con ese canto al hermano Sol, a la hermana Luna, damos inicio diciendo, alaben y bendigan a mi Señor y denle gracia y sírvanle con gran humildad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio,
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, voy a compartir pantalla con ustedes. Se logra ver, ¿verdad? Y Sí, allí vemos en primer lugar una imagen muy interesante. Contemplemos un momento esta imagen que es interesante. Cántico de las criaturas o del hermano Sol. Y dice la primera carta a los custodios: salud en las nuevas Modo señales del Bluetooth. cielo y de la tierra, que son grandes y muy excelentes ante Dios, y que por muchos religiosos y otros hombres son consideradas insignificantes. Pensemos un momentito en este saludo, en esta frase de Francisco. Las nuevas señales del cielo y de la tierra, de lo alto y de la tierra. Bien, con esta frase y con esta imagen de Clara y Francisco en las llagas del crucificado, vamos a abordar un aspecto importante, donde Francisco baja del monte Albernia y descansa en San Damián. Nos sitúa sobre todo que 2 años antes de su muerte, estando ya muy enfermo y padeciendo sobre todo de los ojos, habitaba en San Damián, en una celdilla hecha de estera. Aquí yacía el bienaventurado Francisco y llevaba más de 50 días sin poder soportar de día la luz del sol, ni de noche el resplandor del fuego. Estaba ciego, ¿verdad? Permanecía constantemente a oscuras tanto en la casa como en aquella celdilla. Y dice que tenía grandes dolores en los ojos, tanto de día como de noche, de modo que no podía descansar ni dormir. Y así en esta situación muy dolorosa, muy difícil, una noche reflexionando sobre las tribulaciones que le agobiaban, tuvo piedad de sí mismo y dijo interiormente: Señor, ven en mi ayuda, en mis enfermedades, para que pueda soportarlas con paciencia. Esta es la oración íntima de Francisco con el Señor. Y lo encontramos en Leyenda de Perusa 83. Y después señala: quiero componer para su gloria. Y aquí viene el detalle, la intención del cántico. Dice: quiero componer para su gloria, para consuelo nuestro y edificación del prójimo, una nueva alabanza del Señor por sus criaturas. Vean qué hermoso, en esa enfermedad, en medio de ese dolor y de ese sufrimiento, él tiene un gran deseo, tiene un sueño, que es componer para la gloria del Señor y para consuelo de los hermanos una nueva alabanza al Señor por todas sus criaturas. Por otra parte, Fray Tomás de Celano va a decir que oraba para resistir a la tentación del abatimiento, cuando la inmensa ansiedad encoge el cuerpo y el alma. Está en un momento difícil, Francisco está pasando por una situación muy dura y por tanto en ese contexto es que va a componer
estas alabanzas del Señor que empiezan: Altísimo, omnipotente, buen Señor. Y aquí un detalle interesante que él les pone un título, se llama Cántico del Hermano Sol. ¿Y por qué? Porque es la más bella de todas las criaturas, la que más puede asemejarse a Dios. Y luego Francisco va a decir que por la mañana, a la salida del sol, todo hombre debería alabar a Dios que lo creó, pues durante el día nuestros ojos se iluminan con su luz. Por la tarde, cuando anochece, todo hombre debería de loar a Dios por esa otra criatura, nuestro hermano el fuego, pues por él somos iluminados, son iluminados nuestros ojos de noche. Y luego va a añadir: todos nosotros somos como ciegos, a quienes Dios ha dado la luz por medio de estas dos criaturas. Por eso debemos alabar siempre y dar forma especial al glorioso Creador por ella y por todas las demás de las que a diario nos servimos. De esta manera, entonces, nos encontramos que el cántico tiene un contexto pascual o está dentro de una vivencia pascual y está relacionado con la experiencia de Francisco, es decir, con esa vivencia mística del Monte Alberni, con sus ásperos sufrimientos, con su paciencia heroica, con su combate cotidiano, con los valores evangélicos, con su gozo sobrenatural, con su corazón fraternal, en una palabra, con Cristo y en Cristo, que es el primogénito de toda la creación. Colosenses 1:15, 16. ¿Y de dónde se inspira Francisco? En primer lugar, el conocimiento de los salmos de la creación. Salmo 8, 19, 29, 104 y 148. Por el hecho mismo de repetirlos constantemente, de orar con ellos, influye también profundamente en la contemplación de todo lo creado. Francisco sabe contemplar la creación, pero sobre todo aquello que remite al Creador, al misterio de Dios. La creación remite al Creador. Esta vivencia, esta relación estrecha con la creación está presente en muchos de sus escritos. En la exhortación a las alabanzas a Dios, invita a todas, a las criaturas todas, bendigan al Señor, alábenlo, cielo y tierra, ríos, todos alaben al Señor. Todo espíritu alabe al Señor. Todas las aves del cielo alaben al Señor. Vean qué interesante. El cántico entonces va a ser uno de los escritos más estudiados e investigados por los estudiosos que lo han buscado en la hagiografía, sobre todo en el documento que recoge esta vivencia mística, que es la leyenda de Perusa 83. El relato, como vimos al inicio, es de alabanzas a Dios. Es una oración ígnica, una loa divina, así se dice a esos versos, una loa divina, siguiendo el modelo de los salmos de la creación, como ya hemos dicho. Por tanto, no es un discurso poético religioso medieval, es más bien una celebración, es más que una celebración poética. Es decir, si lo vemos desde el punto de vista literario del italiano umbro antiguo, porque en eso está escrito, ¿verdad? Está escrito de esa manera, como fuente poética de gran valor literario, o como una prosa rimada del siglo XIII. En el sentir del poema se proclama la hermandad, la fraternidad. Y se exige al mismo tiempo ese reconocimiento de lo sagrado, de la alabanza divina, de lo gratuito, de la acogida del otro y de la otra como hermano. En fin, esto va a provocar una cosmovisión.
¿verdad? Y eso es importante. Eh, esta cosmovisión, porque Dios es el creador del universo, del cosmos. Aquí hay una cosmogénesis. Luego ustedes pueden profundizar un poco más en estas palabritas, ¿verdad? Que son importantes. No son por así nomás porque hay toda una reflexión teológica a partir de ahí. Los compañeros del santo relatan que a estas alabanzas del Señor les puso el título de Cántico del Hermano Sol. Ya decíamos que era la criatura más bella, la que puede asemejarse a él. Leyenda de Perusa 83, y está también en Espejo de Perfección 101 y 120. Estos dos documentos o dos hagiografías son las que recogen el cántico, Leyenda de Perusa, Espejo de Perfección. También tiene otro título que se la da Tomás de Celano, el Cántico de las Alabanzas de las Criaturas, que es más bien como lo conocemos, ¿verdad? Cántico de las Alabanzas de las Criaturas, y Tomás de Celano dice en segunda de Celano, valga la redundancia, 213. Alabanza del Señor, Espejo de Perfección, 100 y 101. Ese es otro título. E Himno a la Hermana Muerte, también es otro título que le da Espejo de Perfección. Entonces, en conclusión, las fuentes franciscanas lo identifican con esos nombres. Aquí hay un detalle importante, porque vamos a descubrir en este relato el vocablo latino frater, hermano. Aparece en los escritos más de 306 veces como expresión de una vinculación espiritual, una vinculación humana y espiritual a la vez, una vinculación muy profunda entre los hermanos y la creación. Por eso la cosmovisión o cosmogénesis. Y bien es cierto que se ha inspirado en los salmos, según algunos críticos, el escrito posee también una línea de pensamiento trinitario, se dirige a Dios Trino, y para ello va a utilizar varios atributos que aparecen en otros escritos del santo. Segunda de Celano 170. Omnipotente, altísimo 4 veces, buen Señor 10 veces, a ti la gloria, la alabanza 9 veces, en el honor y toda bendición. Además, en su estructura poética se va a reflejar lo cosmológico, lo antropológico o antropogénesis y lo escatológico, ¿verdad? Son frasecitas, como dije, o términos, mejor dicho, con una densidad teológica fuerte. Evoca la realidad de la muerte, pero al mismo tiempo de la salvación, de la gracia que ya él mismo experimenta en su cuerpo, marcado por las sagradas llagas. El dolor de las llagas de Cristo que llevan impresas en su cuerpo. Es una alabanza cósmica, la gran fraternidad cósmica, que en sus lenguajes simbólicos expresa una andadura interior, una reconciliación con todo, principalmente con sus sombras, sus heridas, sus enfermedades, su corporeidad herida, su todo, su alma que resplandece ahora como alter Christus, porque ya está identificado totalmente con Cristo crucificado. Es interesante todo esto, ¿verdad? La comunión con lo creado entonces es profunda, también es muy real y religiosa, sagrada, ya que todo es manifestación de la bondad del Altísimo, una vivencia cósmica de lo sagrado, es decir, una mística cósmica. Y quizás por esta razón, en las fuentes hagiográficas
primitivas, como las de Tomás de Celano y San Buenaventura, no relatan en sus escritos esta experiencia religiosa, que tiene también mucha relación con las religiones panteístas o piedad romántica natural. Entonces, evitando de esta manera ser acusado de hereje, por ejemplo, la piedad anticósmica de los cátaros. Además, en esta postura mística de Francisco, el gran filósofo Max Scheler, en su obra La naturaleza y las obras de las simpatías, señala que Francisco supo vivenciar esta síntesis entre la mística amorosa acósmica, es decir, la enemiga del mundo, la fuga mundi, que más adelante lo vamos a ver, en una fusión cosmovital, lo hermanable con la naturaleza. Es interesante, ¿verdad? Volvemos a señalar que es una loa cósmica, una unión mística, ¿verdad? Es también una celebración fraternal dentro de un horizonte universal que lo podemos ver, decir, contemplar cotidianamente. El sol, la luna, las podemos contemplar cotidianamente. El agua, el viento, todo lo podemos contemplar cotidianamente. Y esta relación afectiva, contemplativa, tanto del día como de la noche, pasa por una ferviente comunión con todas las criaturas. Primera de Celano 81. Para reconciliarse con esa totalidad de la existencia, ya que Dios está presente en toda su creación. Es decir, la contemplación del Creador en las criaturas, la paternidad de Dios que nos hermana con todo lo creado. Pues somos hermanos de la creación y por tanto no puede existir separación, división, discriminación y sobre todo destrucción. En el proyecto amoroso de Dios está todo esto, que somos hermanos de la creación, que somos uno con la creación. Pero lamentablemente los seres humanos nos hemos dividido, separado, nos discriminamos y nos destruimos. Volviendo al tema, Francisco entonces es el juglar, el heraldo del Rey Eterno, canta la creación y a la vez al mismo creador con familiaridad. Vean qué hermoso es este detalle de la familiaridad de Francisco con todo. Y por eso el hecho de cantar, el hecho de gozarse con la creación, de contemplarla, ¿verdad? Y según San Buenaventura, va a hablar de esa reconciliación universal con cada criatura. Pero ¿cómo llega a esa reconciliación? Reconciliándose a sí mismo. Leyenda Mayor 8.1. San Buenaventura entonces va a hablar de esa reconciliación universal. En este sentido, Francisco envió a sus hermanos: id y cantad ante el obispo y el podestá, ¿verdad? Les envía a cantar el cántico del hermano Sol, porque el obispo y el podestá de Asís habían entrado en conflicto, en enemistad. El obispo lo había excomulgado y el podestá, pues, no le hablaba, era su enemigo. Entonces, dice Francisco, confío en que el Señor humillará los corazones de los desavenidos y volverá a amarse y a tener amistad como antes. Leyenda de Perusa 101. El cántico debía de ser utilizado en las predicaciones. Ese era el deseo del santo. Ya ven, el cántico tiene esa intencionalidad de complementar la prédica, de complementar con alegría, con gozo, todo lo que se ha llevado de la palabra de Dios, lo que se ha proclamado de la palabra. Entonces los frailes van a evangelizar con el cántico, van a ir recorriendo el mundo cantándolo. Y decía Francisco, nosotros
somos juglares del Señor, que deben levantar y mover los corazones de los hombres hacia la alegría espiritual. Espejo de perfección 100. Miren, deben de mover los corazones de todos, de hombres y de mujeres, hacia la alegría espiritual. Qué interesante y qué bonita esa misión de los frailes. Era la misión en los primeros tiempos de los frailes. En conclusión, solamente dos fuentes hagiográficas, Leyenda de Perusa y Espejo de Perfección, citan el escrito del cántico. También existe un documento, Códice 338 de la Biblioteca Comunal de Asís. Este documento está en el Sacro Convento de Asís. También hay un texto allí de Espejo de Perfección 109 para que lo lean después ustedes, profundicen un poco más, ya que estamos pues en este contexto de la celebración de los 800 años del cántico. Entonces que eso nos sirva como oración, pero también que nos sirva como adoración, como evangelización, cantarlo para seguir evangelizando. Vamos ahora a esta experiencia espiritual profunda de seguimiento y de identificación con Cristo, nuestro hermano, el más pobre entre nosotros. El cántico de las criaturas representa una vida de conversión. Vean qué interesante, hay una vida de conversión. Por eso el Papa Francisco va a hablar de la conversión ecológica. Lo traigo a colación aquí porque más adelante lo tocaremos. Un largo itinerario de búsqueda y de respuesta a las que Francisco se esforzó por ser un hermano de todas las cosas y alabar a Dios en el claustro del universo, a pesar de sus sufrimientos, los sentimientos de abandono y la oscuridad. Interesante todo eso, ¿verdad? En el cántico, compuesto un año antes de su muerte, mientras estaba enfermo en una pequeña cabaña oscura de San Damián, como ya lo hemos visto al inicio, Francisco cantó la familia humana, hermano, hermana, madre, como modelo para todas las relaciones. Ese es el principio para todas las relaciones humanas. El cántico de las criaturas es la piedra angular de su visión teológica. El cántico entonces prefigura la nueva creación y en donde nos encontramos esta relación con todas las cosas de la creación en un espíritu de reconciliación y paz, como ya lo hemos visto entre el conflicto del obispo con el podestad de Asís. Trae a nuestras conciencias que toda la creación está cargada con la bondad de Dios para que, incluso en la vida eterna, la creación ofrezca alabanza y gloria al Altísimo. Francisco desarrolló una conciencia más profunda de la relación, ¿verdad? Se dio cuenta de que estaba relacionado con todas las cosas. No importa cuán pequeñas sean eso, porque todo compartía en la bondad primordial de Dios. Todo se comparte. La fuente de su propia vida, perdón, y de todo ser viviente. Entonces, Francisco descubrió que era parte de la familia cósmica de la creación. Las realidades cósmicas nos abren a unas profundidades que hablan de valores íntimos, inconscientes, necesarios para construir otro tipo de relaciones humanas y del amor por la creación. Primera de Celano 80-81. Todo esto nos induce a releer el poema, a orarlo y a contemplar, esforzándonos por descubrir y descifrar en su sentido primero y otros sentidos de la mística cósmica, un sentido íntimo, vivido intensamente, una relación auténtica de hermanos, pero ¿qué otro sentido más profundo podemos descubrir? ¿Qué significan cada una de las imágenes
a las cuales les llama hermano y hermana. Vamos a hacer un pequeño alto para compartir esas dos preguntas, ¿verdad? Que son interesantes y continuar con el tema. Si alguna hermana queda, ¿verdad? Ahorita abierto el micrófono por si alguna hermana quiere compartir, o vuelvo a presentar para que vean las preguntas y podamos compartir en base a esas preguntitas que ya tenemos ahí. Miremos las preguntas. ¿Qué otro sentido más profundo podemos descubrir? ¿Verdad? Estamos hablando del cántico. ¿Qué significa cada una de las imágenes a las cuales les llama hermano y hermano? O esa relación profunda, ¿cómo la ven ustedes? ¿Cómo podemos nosotros hoy, herederos de este legado francisclariano, poderlo llevar adelante? Si alguien levanta su manito y comparte, qué bien. Ajá. Hay 39 participantes. Muy bien. De los 39, ¿quién se tira al agua? A la hermana agua, a ver. ¿Quién se rifa con la hermana agua? A ver. Ada Ibis. Adelante, hermana Ada Ibis, desde El Salvador. Sí, le escuchamos. Sí, eh, cada una de las imágenes, ¿verdad? Que representan también a ese Francisco que busca en el otro como parte de la creación, ¿verdad? No solamente ver todo lo hermoso y lo bello que Dios ha puesto a disposición de nosotros, sino también que Él, que habiendo creado el cántico desde la enfermedad, desde el sufrimiento y del dolor, pues también quiere llevar a ese Dios piadoso también al leproso o al que lo necesita, ¿verdad? Entonces, es difícil, como dijo al principio, estando en la enfermedad, alabar al Señor, pero dejarse llevar por ese amor tan bello y tan misericordioso que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Volvernos a la creación que Él nos ha dado. Creo que eso es algo muy importante también. Entonces, te agradecemos mucho por este tema y a la escuela también, ¿verdad? Muchas gracias, Fray Eder, que dice desde México. Tenemos aquí a Fray desde México, si nos puede saludar y compartir algo. Pase bien a todos los hermanos que están ahí en esta escuela. Pase bien, saludos desde México. Estoy en la comunidad de Santa Anita, Jalisco, en Guadalajara. Un Jalisco, no te saludo, raje. ándele, un saludo a todos, a los hermanos que comparten este tema, ¿no? Que es una gran riqueza compartir este don franciscano para con ustedes. Ya me había invitado Fray Anselmo, pero era la primera vez que me conecto, ¿no? Pero agradecido por esta confianza que ustedes le tienen a él para escuchar cómo San Francisco se desenvuelve en este proceso del cántico de las criaturas, que quiere que todos seamos hermanos, ¿verdad? Ese testimonio y vida para con los demás ayuda a todos, ¿no? Tanto en la casa, con la familia, con la sociedad. Pues cada quien sabe en qué también puede trabajar en uno mismo, ¿verdad? Y muchas gracias. Muy bien, nuestro hermano Josué Pérez ha levantado su mano. Gracias, Eh, Fray. bueno, si hablamos claramente de San Francisco, Francisco se basó mucho en el Evangelio, lo vivió de pies a cabeza, pero lo más impresionante que uno se pone a analizar es que él tomó a un sol, a una luna, a una lluvia
todos los elementos habidos y por haber como hermanos. Él se destacó principalmente en la creación, lo que Dios creó. En cambio, uno lo ve el sol normal, así simplemente el sol porque nos tiene que dar calor o nos tiene que dar claridad y todo. Es algo para nosotros normal. Para él, un sol es un hermano de carne y hueso a la par de uno. Qué increíble llegar a ese punto y reconocerlo así, porque él lo reconoció como si fuera usted, como fuera yo, normal, que para nosotros, por más que hemos leído, por más que hemos vivido como franciscanos, nos cuesta llegar a ese punto. Podemos decir, yay, hermano Sol, hermana Lola y todo, porque yay, parecemos perritos repitiendo siempre lo mismo, ¿ah? Todos. Pero considera, como consideró Francisco, eso es llegar ya a ese nivel de espiritualidad excelente. Esa es mi participación. Gracias, hermano Josué. Muchísimas gracias, hermana Gaby. Qué gusto, bienvenida. Gracias. Buenas tardes, Gaby, paz y bien. paz y bien. Sí, bueno, tú hablabas ahí de, digamos, ese proceso de conversión, también el cántico de las criaturas es un proceso de conversión. Entonces nos va mostrando que Francisco también pasó por ese, eh, todo un camino, ¿no? No solo de conversión espiritual, digamos, la cuestión de espiritual, que a veces lo dejamos solamente en la cuestión de la espiritualidad, sino también en esa otra dimensión que tenemos como personas que somos antes de ser cristianas y cristianos y franciscanas, somos humanos, ¿no? Entonces, también él pasó por esa fase humana y a veces queremos llegar a alcanzar, o Francisco nos inspira a eso, ¿no? Alcanzar a esta dimensión que logró. Es que el cántico es como una, para mí es como una síntesis, ¿no? Pero pasa por un proceso humano primero y a veces como que quisiéramos saltar esa parte humana. Entonces es importante esa parte humana primero para poder hacer el otro paso, ¿no? Desde mi experiencia de fe como cristiana, como franciscana. Entonces no olvidar que hay un proceso humano muy profundo, ¿no? Y ese proceso humano él lo alcanzó a tal nivel que por eso le llevó al final a esto, ¿no? A regalarnos este poema. Es un poema, pero no es un poema así solo inspirado por ver el sol y por ver la luna, ¿no? Sino por esa experiencia profunda, mística, humana que él hizo con Dios, con las personas, ¿sí? Pero también con la naturaleza. Entonces, para mí como también como rescatar esa parte humana que a veces se anula y que a veces no le ponemos mucho coco, diríamos nosotros aquí, ¿no? Pero que es importante, porque es la base para lo demás. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Espérenme, hermana Anita, un gusto, pero tengo dos hermanos, el hermano José y después va usted. Sí, Mi hermano. vamos, hermano José, y después le damos la palabra a la hermana Anita para ir en orden, ¿verdad? Los que están ahí. Gracias. Hermano José. Sí, Fray, no, aunque creo que ya muchos han dicho lo que yo más o menos pienso, creo que el proceso de San Francisco es un proceso que también todos llevamos. A veces vemos a San Francisco como santo y ya lo valoramos como santo, pero no fue fácil para San Francisco ser santo. O sea, vemos el cántico de las criaturas y creemos que él simplemente tal vez se sentó y, sí, ya lo voy a hacer y lo hizo. No, fue todo un proceso de interiorización de él con Dios que lo había tocado, que fue el resumen total de ese cambio total en su vida. Ya cuando él llega, crea esa pues obra de arte, si lo podemos decir, inspirada por el Espíritu Santo, que hoy nos anima a seguir adelante. Pero creo que ese proceso que yo, San Francisco, lo llevamos todos. En algún momento lo vamos a tener. Creo que eso es una esperanza también en la vida y que todos vamos a ir poco a poco midiendo según sea nuestra forma de actuar con
las circunstancias que la vida nos presenta. Bien, muchas gracias, hermana Ana. Ahora sí, y después vamos a Argentina y Guatemala, pegamos el salto para Argentina, ¿verdad? Bueno, mi fray, para mí, pues, San Francisco, pues, su cántico de las criaturas, pues lo hizo una poesía en una oración, ¿verdad? Compuesta por él. Lo que me gusta es que San Francisco fue un creyente, dotado de una sensibilidad muy, muy fina y delicada, de fantasía, despierta imaginación creativa y tiene un alma de caballero. Fue capaz de escuchar los latidos misteriosos del corazón de las criaturas salidas de las manos del Creador. Este santo entiende el modo de hablar de las cosas, de las flores, de los animales, del universo, y sabe traducirlo al lenguaje humano. Eso es lo que yo miro en Francisco, ¿verdad? Y como dice ahí, Frank, que yo por lo menos ya me voy sensibilizando de tanto Sí. que miro esto de las criaturas, porque hace poquito aquí abrieron un pozo de agua y entonces empezaron a sacar todo lo sucio, ¿verdad? Lo que le metieron a la tierra para hacer ese pozo de agua, pero después esa agua la empezaron a sacar a diestra y siniestra. A mí me dolió mucho ver cómo el agua se iba en el drenaje, en la calle, sin hacer algo por el agua y sinceramente sí duele. A mí ya me duele, por ejemplo, cuando cortan un árbol, yo me sensibilizo porque digo, Dios mío, lo que le estamos haciendo a la madre naturaleza, ¿verdad? La estamos destruyendo y debemos de cuidar nuestra casa común. Muy Solamente. bien. Muy bien, muchas gracias. Siempre me equivoco con Milencio. No sé, ¿Argentina o Chile? ¿Cómo es el asunto? A ver, acláreme. Es Chile. Es Chile, perdón. Pero nuestros pueblos originarios del norte y del sur dirían que es lo mismo nomás, con la cordillera de allá para acá y acá para allá. Yo quería compartir dos cositas. Una, a mí me impresiona profundamente que Francisco haya sido capaz de componer esto estando enfermo. Para todos los que en algún minuto hemos atravesado alguna experiencia de enfermedad, especialmente si ha sido más compleja, hay momentos en que uno no quiere nada, ni a nadie, ni que le den ningún sermón religioso ni nada, porque la enfermedad es una experiencia de dolor muy fuerte. Y a veces uno le va a hablar a alguien que está más o menos caminando en lo mismo y está esta reacción de mucho dolor que se traduce como en rechazo, ¿no? Sin embargo, cuando uno se deja tocar por la gracia, la naturaleza sana. Conversando con gente enferma que lo ha pasado muy mal, porque la verdad es que yo en mi proceso de enfermedad lo pasé bastante bien, lo he pasado bastante bien, no me podría quejar, sería mal agradecida, pero me permitió conversar con mucha gente. Y uno escucha, sobre todo la gente que ha estado en cama largo tiempo, que dice, ¿cómo me gustaría caminar? ¿Cómo me gustaría sentir el sol? ¿Cómo me gustaría volver a sentir el viento en la cara? Y mucha gente haciendo ese cómo me gustaría y evocando la experiencia de la gracia a través de la naturaleza, se emociona profundamente. Y mucha gente cuando tiene la oportunidad de ir saliendo y volver a vivir esa experiencia de cercanía con la naturaleza, mucho más sensible, como decía la hermana Anita, es tremendamente potente la naturaleza sana. El viento, el sol, los bosques, las montañas, el río, en su ir y venir, tienen una capacidad dada por Dios de acogernos, contenernos, abrazarnos, sanarnos.
que ojalá todos pudiéramos ir descubriendo y experimentando. Y yo creo que eso es también lo que le pasa a Francisco y lo que comparte, y por eso la emoción profunda en el decir, en la palabra. Eso por una parte, con un profundo agradecimiento. Yo siempre digo que entre mis mejores terapias está caminar en el bosque. Después de caminar en el bosque, sentarme a la orilla de un río, todo es mejor. Y lo otro es un poco cuando preguntabas cómo vivirlo hoy. Yo siento que este es un compromiso muy potente, un llamado a compromiso muy potente para quienes compartimos la espiritualidad francisclariana, porque la naturaleza no son cosas, no son recursos. Incluso Francisco da un paso más allá, él no dice que es la casa común, porque la casa es una casa común, pero es una cosa. Francisco le llama hermano. Yo no me puedo cruzar de brazos a ver cómo matan, contaminan, violan, rompen a mis hermanos. Si a uno le tocan un hermano, una hermana, uno salta. Y aquí yo siento que hay un llamado, un compromiso tremendo en la defensa de la hermana madre tierra. Y en una experiencia muy latinoamericana y que hoy en estos días en Chile nos tiene también muy tocados, también esto me hermana con todos aquellos defensores y defensoras de la naturaleza, muchos de los cuales han pagado y están pagando con sus vidas esa hermandad que tienen con la tierra, esa defensa que hacen de la tierra frente a las empresas extractivistas y a las políticas extractivistas de todos nuestros estados. Acá en Chile tenemos desaparecido ya van a ser, son 4 meses, a la mía, una hermana mapuche, defensora de los bosques. La tenemos en condición de desaparecida, hemos hecho muchas movilizaciones, muchas actividades pidiendo saber dónde está, reclamándole al Estado y a las autoridades saber dónde está, qué pasó con ella. Entonces también el ampliar esta mirada franciscana nos conduce a compromisos históricos, políticos, de la gran política, sociales, y el canto de las criaturas se amplía. Y es cantado de muchas formas y en muchas lenguas distintas por nuestros pueblos. Y a mí eso me compromete, me emociona y me conmociona. Eso, muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Aquí entre nosotros tenemos a Malcolm Arias, que tiene un podcast muy bonito. Y como estamos hablando de las hagiografías, pues Malcolm entrevistó a un fraile conventual que habló o abordó el códice, ¿verdad? Y que hemos hablado. No sé si Malcolm nos puede compartir un poco y también enviar el link del podcast para que lo podamos escuchar todos, ¿verdad? Es bien interesante la entrevista que ha hecho nuestro hermano Malcolm de la OFS de Costa Rica. Pura vida. Malcolm, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá, Fray. ¿Me escucha? Sí, sí, dele, comparte. Ah, perfecto. No, sí, efectivamente, siendo este año que celebramos 800 años del Cántico de las Criaturas, sí quise hacer un episodio y en eso contacté a Fray Marcos Quesada, que es un fraile franciscano conventual. De hecho, está en Roma y ha estudiado franciscanismo. Entonces, él de hecho aborda el tema bastante interesante desde lo que se sabe, lo que se ha estudiado, exactamente lo que decías ahora hace un ratito, Fray, que el documento ha sido bastante estudiado a lo largo de los años. Entonces, de hecho, él comparte bastante esa información, ¿verdad? Pero lo interesante, digamos, a cómo se abordó era viendo, digamos, el contexto histórico, bueno, igual como lo vimos la vez pasada, aquí en esta formación, pero también, digamos, a quién está dirigido, en qué momento se escribió, por qué no se escribe en un solo tiro, ¿verdad? Se hace en varias partes,
al fin, o sea, bueno, se habla incluso del género en sí literario, de todo, la importancia para la cultura italiana, más allá simplemente, ¿verdad? Para nosotros franciscanos, también tiene una importancia fuerte dentro de Italia y la cultura italiana, histórico y actual y de todo. Entonces, bastante interesante. Y sí, nada, con todo gusto yo puedo compartir el podcast al chat que tenemos, con todo gusto. Excelente. Cualquier cosa lo pueden encontrar también en YouTube, que se llama Encontrando a Francisco. Ahí está, pero igual yo les comparto el enlace. Excelente, muy bien, gracias. Gracias. Y ahí hay otros podcast interesantes, ¿verdad? Así es que le agradecemos. Bien, vamos a continuar. Gracias a los que han participado. Queda todavía para participar un poco más, ¿verdad? Vamos a hablar de esa poética de la salvación, la unión del alma con Dios. Antes de su conversión, un poquito para comprender más la identidad de Francisco, pues él se ocupa de las tareas del comercio familiar, trabaja, aprende el oficio de vender telas preciosas. Sin embargo, por su egoísmo y su ambición al dinero, se rehúsa a la petición del pobre. Tres compañeros, tres. Su apego a lo material era fuerte. Señala que es un joven divertido, amable, pero a la vez aferrado a los bienes, sobre todo al dinero, el cual más adelante lo va a detestar. ¿Verdad? Y creo que todos los humanos tenemos eso, somos apegados a los bienes materiales, a algo, inclusive hasta nuestros vicios nos apegamos, ¿verdad? En el encuentro con el hermano o la hermana es irrenunciable y a la vez ayuda a comprender los valores del respeto, a profundizar en el misterio de la creación y de la persona como tal en su realidad más profunda, es decir, en su egoísmo. En la redimensión de la alteridad humana, Francisco va a experimentar la tensión del encuentro verdadero, el encuentro con el leproso, Testamento 3 y Tres Compañeros 11. Tensión que revela la verdad de la vida, la verdad del propio ser necesitado de Dios y de los hombres, y por tanto de sus propios límites o vulnerabilidad, enfermedad contagiosa, peligro, exclusión y muerte en vida. Por eso lo de la hermana muerte, ¿verdad? Y aquí vamos a ir encontrando esa respuesta, esa mirada benévola, ese corazón sensible, lo que ustedes ya han dicho, a la realidad del que sufre, del leproso, y va a poner en juego la libertad de la persona, y esto también va a exigir una conversión profunda y permanente, porque también está ante el misterio del sufrimiento en cruz de nuestro Creador. El hermanamiento con el que sufre, con el leproso, esa vez a la vez, la libertad de amar más allá de todo eros es la expresión del amor filial, del ágape, del dulce gozo y fecundidad que garantiza la verdad del efecto humano. Primera de Juan 4:20. Que cuide y defiende todo aquello que atenta contra la vida y la naturaleza. El otro, que es el leproso y que también es la creación, es un don, una tarea confiada siempre por Dios. Por eso Francisco no repite el viejo modelo de la fuga mundi con fuerte amenaza gnóstica. Entonces, aquí vamos a encontrar una visión cósmica, ya lo hemos dicho, ese hermanamiento universal. La creación puede ser vista como un lenguaje juglar, como una expresión de alabar al creador. Por favor, apaguen sus micrófonos. Alguien dejó el micrófono encendido. Para Francisco, el cosmos revela una profundidad y percibe con claridad que el misterio de Dios es como esa luz inagotable del sol. Luz que ilumina, que irradia siempre a toda la creación. Apaguen sus micrófonos. Hablando de desayuno, vamos. Entonces, por eso Francisco prioriza la vida contemplativa, la vida eremítica, porque puede a través de la misma creación contemplar
y alabar la bondad del Creador. Voy a ver quién tiene el micrófono encendido, a ver si le logramos apagar. Permiten buscar a dónde está. Marta Lucía González. Marta Lucía, por favor. Me cuesta encontrar esto aquí. Hermana También Marta, apáguenos el Eugenia. micrófono. Apáguenos el micrófono. Cierre su micrófono, por favor. No logro encontrar la cuestioncita. Bien, sigamos, vamos a seguir porque de eso se trata, santo Dios. Lo dejaron abierto. Bien, entonces vamos a pasar ya casi al último punto, ¿verdad? Ya para ir finalizando, para ver que Francisco de Asís es el hombre del diálogo, de la escucha. El canto se instaura en un diálogo fraterno con la creación. Expresa su testimonio de profunda simpatía con la creación, pero sobre todo con el creador. Espejo de perfección, 103. Hermana Marta Lucía, por favor. Nos ofrece entonces una singular comunión fraterna para excluir todo deseo de superioridad, que ese es un problema serio en nosotros, ¿verdad? Los seres humanos. Es decir, toda actitud de dominio despótico y de explotación devastadora de la creación. El cántico, desde la dimensión de la fraternidad, nos ofrece la misión del bien y del amor a todo lo creado. Una visión contemplativa que integra luz y sombra, momentos duros, enfermedad, muerte y momentos también rebosantes de gozo, de vida eterna, en el que el gran destinatario de esta alabanza es Dios. Todo debemos retribuirle a Dios. Bien, voy a hacer una relectura hermenéutica del cántico para ir finalizando. El rostro original de la fraternidad contemplativa y misionera es el mismo desde sus orígenes que Francisco, desde su sentido más amplio y radical, fue llamarnos hermanos menores. Todos ustedes son hermanos, va a enfatizar Francisco. Somos una fraternidad dispuesta a ir por el mundo como hermanos, como peregrinos y forasteros, con actitud fraterna y alegre. Sin embargo, vivimos en un mundo globalizado, herido por las divisiones y las fragmentaciones, en donde nos cuesta reconocernos y aceptarnos como hermanos y hermanas. En vez de hacer el bien, luchamos unos contra otros, nos odiamos y nos detestamos. A veces parece que no podemos resolver los conflictos, las guerras, porque nuestras ansias de poder y de dominación son superiores. Y casi siempre nos enredamos en intereses terrenales y superfluos. En el espejo de perfección 68 se nos narra el episodio tan significativo del capítulo de las esteras, en el que San Francisco se indignó contra el mismo cardenal Ugolino, protector de la orden y portavoz de los hermanos sabios y letrados, que estaban en abierta oposición al proyecto original de Francisco. Y dice Francisco en la regla novulada 716, dice: guárdense de aparecer tristes, ceñudos e hipócritas, más bien muéstrense contentos en el Señor, alegres y religiosamente graciosos. Francisco, en esa reconciliación y en esa visión universal con la creación, quiere que se parta desde nosotros mismos, desde nuestra alegría, desde sentirnos alegres, sentirnos contentos, sentirnos felices. Y ciertamente van a haber momentos de tristeza, de dolor, de sufrimiento, pero eso no tiene que ser lo que nos marque o lo que nos caracterice. Sobre todo, tiene que ser la alegría, la actitud de alabanza, la actitud de juglar, de cantar,
la actitud, pues, de que tenemos una vocación, ¿verdad? Y que el Señor nos ha llamado, todos aquí somos francisclarianos, ¿verdad? Y el Señor nos ha llamado, ¿verdad? A este carisma tan bonito, pero hay momentos que indignan, ¿verdad? Hay momentos difíciles en la vida, pero tienen que transformarse, momentos de dolor y de sufrimiento en el cual tenemos que dar un paso más adelante para tener un corazón puro y para que no se reduzca a una simple vida en común, es decir, a momentos de rezar, de comer juntos, ¿verdad? No, no, la fraternidad no es eso realmente. Francisco tuvo ese conflicto con los hermanos letrados, leyenda de Perusa 18, y por eso mismo nos invita a no reservarnos nada de nada para nosotros. Sin embargo, muchas veces se nos olvida que somos hermanos, hermanas, nuestro individualismo y clericalismo es fuerte y no nos deja reconocer que necesitamos del otro o de la otra y por tanto se evidencian los aspectos que hieren y lastiman, porque a veces no obedecemos y hacemos lo que se nos antoja, nos aferramos a las cosas pasajeras. A menudo, a menudo en nuestra fraternidad somos víctimas o victimarios del dolor o del sufrimiento, de la falta de misericordia y de perdón. A esto se suele añadir también el cansancio, la resignación, los conflictos no resueltos. Por eso urge una voluntad de profunda reconciliación con Dios, con nuestros hermanos y hermanas. ¿Qué necesitamos para hacer fraternidades sanadoras, formativas y misericordiosas a la luz del cántico? ¿Cómo se purifica el corazón y la mirada en la fraternidad? Esto siempre a la luz del cántico. Entonces, una fraternidad que va en búsqueda de conversión, de reconciliación y de perdón, una conversión verdadera que va a exigir desprendimiento de todo apego, prejuicio, autosuficiencia. Exige también humildad para saber aprender del hermano y de la creación, aceptación de mi hermano con sus dones ilimitantes. El reto es formarnos para el arte de vivir en el amor fraterno, en la amistad y la ternura, y para la fuerza del amor auténtico, que es lo que posibilita otro mundo, otra manera de vivir y de ser hermanos, de ser más fraternos. Continuamos en esta dimensión de la conversión y de la fidelidad al evangelio, pero cuando nos falta la actitud de conversión, evadimos la espiritualidad, la regla y el evangelio. Es decir, no vivimos nuestra vocación de hermanos, de hermanas, somos desobedientes, no aceptamos las condiciones de discernimiento fraterno para hacer más digna la vida. Y dice Francisco en la regla novulada, ruego a todos los hermanos, tanto a los ministros, ¿verdad? Y a todos que removidos de todo impedimento y propuesta toda preocupación y todo afán, como mejor puedan, sirvan, amen, honren y adoren al Señor Dios. Y háganlo con limpio corazón y mente pura. Ya hemos hablado sobre esto y ahora añade y mente pura, que es lo que Él busca por encima de todo. Y hagamos siempre en ellos habitación y morada. Entonces, somos llamados a hacer una fraternidad contemplativa y misión, pero se han señalado dos amenazas que a menudo perjudican la experiencia de nuestra vocación y misión como hermanos menores. El individualismo, que nos afecta aún a todos, y el clericalismo en nuestra obra. Aquí está el documento donde está citado. Y bueno, eso es lo grave, ¿verdad? Por eso se nos habla de la conversión ecológica, que es cambiar de mentalidad, promover una cultura de la paz, de la no violencia y de cuidado de nuestra hermana, la Madre Tierra. En este contexto de la hermandad cósmica, urge cuidar y defender la vida y la ecología y aquellos que la explotan, la dominan y la acaparan.
Y luego el Papa Benedicto XVI va a afirmar en su encíclica Caritas in Veritate, no puede tener bases sólidas que mientras afirman valores como la dignidad de la persona, la justicia y la paz, se contradicen radicalmente aceptando y tolerando las más variadas formas de menosprecio y violación de la vida humana, sobre todo si es débil o marginada. Numeral 15. Interesante entonces en esta defensa de la vida y de la creación sobre todo. La celebración del cántico nos ofrece la oportunidad de mantenernos en ese camino de amor y de fraternidad universal para perseverar en el ejercicio de la alabanza, del bien. Será como un termómetro que nos ayude a pasar de lo bueno a lo mejor, para no quedarnos en la indignidad, en la crítica, en el silencio cómplice de los que se apropian de todo bien común. Entonces, uno de los principales desafíos es nuestra responsabilidad con el cuidado de la casa común, como señala el Papa Francisco. Necesitamos actuar para proteger un bien mayor, un bien común. El Papa en la encíclica Evangelium Vitae afirma, no puede haber siquiera verdadera paz si no se defiende y promueve la vida. 101 el numeral. Bien, y a la luz del cántico también el Papa nos invita a no dejarnos robar el amor fraterno, el amor a la creación. Es decir, esa profundidad humana en las relaciones con nuestros semejantes y la creación. Pero ese amor emana realmente de Dios y por ello tenemos que retribuirle todos los bienes a Él, reconociendo que Él es el creador y redentor. La universalidad de la misión de la evangelización no es posible sin este sentido de familia. Y esto es bonito porque el cántico nos lleva a ser hermanos y hermanas, este sentido de familia, de hermanos, de hermanas, de verdadera conversión ecológica, de comunión fraterna. Sin ello, el franciscanismo estaría limitado, mutilado, ya que impide toda relación profunda con nosotros, con la naturaleza. Evangelizar es, ante todo, dar testimonio de comunión, de afectividad y amor por todo lo creado, de contemplación, de admiración ante la belleza de la creación, una manera sencilla y directa de alabar y bendecir al Dios creador, la loa cósmica. Y colorín colorado, el cuento se ha acabado, llegamos al final y aquí hay 3 preguntas interesantes para compartir, ¿verdad? Siempre en el sentido de compartir en estos 800 años. A la luz del cántico de las criaturas, ¿qué recomendaciones, propuestas o resonancias se consideran válidas y urgentes para la vida del amor fraterno? Ya sea en la formativa, itinerario de acompañamiento humano, servicio pastoral y eclesial, y sobre todo en la tarea concreta de custodiar la creación. Cómo de redescubrir el significado genuino de nuestra vocación y misión religiosa franciscana hoy para desempeñar este mismo rol de reconciliación, perdón y alabanza con la custodia de la creación. ¿Qué interés e iniciativas fraternas podemos proponer para celebrar juntos estos 800 años del cántico? Aquí tenemos entonces estas 3 preguntas, ¿verdad? Para compartir y para terminar, bueno, con eso concluimos este segundo encuentro de la Escuela Fray Cosme Pesoto en este contexto de los 800 años del Cántico de las Criaturas. Dejo un momentito para que podamos profundizar en estas preguntas y en todo lo que hemos visto, ¿verdad? Esta manera de abordar el cántico, desde la hagiografía y desde algunos otros aspectos que son siempre importantes y claves también para nuestra espiritualidad.
dejo abierto entonces el compartir, si algún hermano, algún hermano, ya algunos han hecho tocado temas muy fuertes, ¿verdad? Como son los defensores del medio ambiente, de la creación de bosques. Gaby ha hecho una tesis muy bonita también acerca de toda esta dimensión de la naturaleza, la contemplación desde el aspecto, desde el punto de vista femenino, ¿verdad? Y que también nos podría compartir. Me imagino que hay otras hermanas aquí. Quiero ver otras caritas que también conozco. Sí, muy bien. Bueno, el abandono la actitud antropocéntrica. Muy bien, gracias. Bien, entonces dejamos, ¿verdad? Para que podamos compartir. Si alguien quiere, bueno, para concluir de esta manera. Fray, fíjese que Sí. nosotros una vez en un encuentro de la región, va con todas las fraternidades, se le pidió a cada fraternidad 5 arbolitos, recuerdo muy bien, y hicimos un desfile, íbamos cantando y sembramos los árboles allá por San Juan Zacatepeques. Fue una iniciativa muy bonita de aquel entonces del Consejo de la Región, ¿verdad? Yo creo que eso podríamos hacer nosotros como fraternidad, ¿verdad? Buscar un lugar para sembrar árboles o investigar también cómo aprovechar los, mm, los recursos. Y hoy, cabal, estaba yo pensando en Alemania, por ejemplo, ellos de la basura hacen el asalto y, y también renuevan nuevamente el agua. Ellos pues sí cuidan mucho su naturaleza, ¿verdad? Y estoy por investigar eso y tal vez a nivel regional nosotros ver qué podemos hacer también para nuestro país, ¿verdad? Eso es lo que con respecto al cántico, porque Francisco pues se ha adelantado a nuestros tiempos, se puede decir, porque con él no había tanta destrucción de la madre naturaleza como la tenemos ahorita, ¿verdad? Entonces, es bello lo que él hizo, pues, desde su poema tan bello, ¿verdad? Disculpe que haya interrumpido para él solamente. Muy bien, gracias, Ana. Muchas gracias. Tiene razón. A ver, otro detalle que podamos entresacar, ¿verdad? Contextualizando ya el cántico, esa loa tan divina y tan humana, la cosmovisión, la mística, todos esos elementos que son parte de nuestra espiritualidad. ¿Quién más? Hay varios aquí de la OFS, en su gran mayoría religiosas. Hay varias. Aquí está las hermanas del postulantado, franciscanas cooperadoras parroquiales, están las novicias, los novicios no tienen vicio. ¿Quién más? ¿Alguien más? Está Sor Paulina, la hermana Inés. Ay, Pasi, bien, disculpe que no puedo Pasi. abrir la cámara porque el internet es débil. Muy Entonces, bien. desde Honduras, siento que muy importante todo y que nuestra espiritualidad es tan rica que va de la mano con todo el pensamiento del Papa Francisco. Muy retador porque al escuchar todo, pues yo iba pensando los pasos que se han dado y el reto que surge. Nosotras aquí pues estamos igual trabajando en la parroquia y veo ya hay una actividad que lo planteamos desde la dimensión samaritana, que precisamente es el cuidado de la naturaleza. Si no hacemos nada, de verdad, estamos tratando, ¿verdad? De como una actividad concreta, es concientizar
no solo a nivel eclesial, sí que hemos hecho grupos para ir a los diferentes institutos, escuelas, ¿verdad? Porque como que los jóvenes ahora no le dan importancia, como que los que estamos preocupados por la naturaleza somos los ya mayorcitos, ¿verdad? Y entonces el uso también de mucho desechable y todo, ya a nivel de catequesis se ha concientizado, compremos unos vasos plásticos para utilizar, digamos, en las reuniones, ¿verdad? Clasificar la basura. Pero ahorita lo fuerte es que nos lanzamos ya a los diferentes institutos, establecimientos públicos, privados. Estamos pequeños grupos que pasamos a dialogar con los alumnos en las aulas, pidiendo permiso, ¿verdad? Para concientizar, porque de verdad hay mucha basura. Entonces, como motivándolos, ¿verdad? A tener su lugar limpio, su establecimiento, las calles. No todos pues aceptan la invitación, ¿verdad? Porque algunos cuando se va y algunos sí ponen atención, otros no, pero siempre decimos no cansarnos, porque en nuestras manos está, es muy preocupante, de verdad es muy preocupante cuando uno ve todo, es que está devastado. Un día hasta yo decía, Dios mío, ¿será que todavía se puede hacer algo? Pero igual, ¿verdad? La invitación del Papa a caminar en esperanza y ver nuestra espiritualidad tan rica, pero también retadora. Para mí sigue siendo como retadora, porque hay tantas cosas y digo yo de veras, desde el respeto por uno mismo, los demás y cómo podemos respetar y amar a la creación. Entonces son los pasitos que nosotras pues vamos dando, tratamos de impregnar de la espiritualidad con las personas con quienes compartimos, en especial pues ahorita ese reto de cómo salvar la naturaleza, o sea, poner un granito de arena, que es demasiado, que es de verdad, hay momentos en que uno dice, ¿a dónde vamos a llegar? Hay escasez de agua, el agua ya se compra, pero a pesar de eso la gente todavía como que no es consciente, cuesta. Entonces el trabajo fuerte es la concientización. Gracias. Muchas gracias, qué bonito aporte, ¿verdad? Interesante y creo que así podemos. Solo quiero, antes de dar la palabra a nuestra hermana Gabriela y después a Mirenchu, solo quiero compartir una experiencia muy breve en Costa Rica de amanecer franciscano. A mí me parece que esas vivencias de hermanos, de hermanas, que muy de madrugada van a compartir con el pobre, con el que sufre, con el que está tirado en la calle, le llamamos los habitantes de la calle, es una vivencia muy fraterna, muy bonito, y no es solo el compartir alimentos, es el calor fraterno. A mí me impresionó de una experiencia que tuve ahí, que le pregunté a la persona, le dije, ¿le gustó el café, verdad? En la madrugada, eran como las 4 de la madrugada, y yo le digo, ¿le gustó el café? Y me queda viendo, no, me dice, me gusta que usted esté aquí sentado conmigo hablando. Eso es lo que me gusta. Me quedé impresionado, ¿verdad? Yo me fui por el café y él se fue por lo más profundo, por lo más interior, que es el diálogo, que es el respeto que uno se siente a compartir con la persona, ¿verdad? Pero llega un momentito en que uno no sabe ni qué decir, ni qué hablar, entonces cualquier cosa es válido, dice uno, para continuar la conversación. Sin embargo, esto lo lleva a uno a la reflexión y a seguir motivándose. Gaby, después nuestra hermana Miren. Gracias. Bueno, sí, ya lo que compartía y la hermana, ¿no? Una de las cosas primeras quizás que hay que hacer no es esta concientización, necesitamos fuertemente la formación. Hay bastante, pero sí, pareciera que no llega a todos los oídos. Y para empezar, preguntarnos aquí, entre los que estamos aquí, en nuestras casas hay Coca-Cola, hay gaseosas, generalmente suele haber esto. Y vamos a ver, a veces compartimos franciscanamente y llegan los litros de Coca-Cola. Es como para empezar desde pequeñas prácticas, ¿no? Y yo digo así porque, por ejemplo, bueno, yo no consumo gaseosas y fue a través de una experiencia también familiar, pero digamos que uno va teniendo como aprendiendo esa conciencia, pero hay muchas otras cosas que tenemos que ir aprendiendo. Por ejemplo, el uso de las servilletas desechables, ¿no?
Aquí yo viví una experiencia en Hualpa, que algunos que son de Guatemala pueden conocer, otros vos, bueno, vos conocés también aquí. Y las personas para la invitación a su celebración de la bendición de semillas en la carta para las comunidades invitaban, ¿verdad? Y al final decía, recuerden por favor llevar sus platos y sus vasos. Es decir, todas las familias que iban a la celebración llevaban su plato y su vaso porque iba a haber comida. ¿Sí? Entonces, sí es posible hacerlo, es posible. Lo que pasa es que cada vez nos quedamos en una vida más relajada, más cómoda. Todo lo queremos ya listo y hecho. Entonces, creamos necesidades y para el mercado mejor, ¿no? Para la industria mejor, porque si hay demanda, hay que crear. Entonces, creo que también Francisco y Clara de Asís esta vida de austeridad, que no se trata de vivir en la miseria, porque la miseria no es una vida digna para nadie, pero sí de tener lo que necesitamos, no crear más necesidades de las que tenemos. Inclusive en la cuestión de medicamentos es lo mismo, ¿no? Ahí la hermana de Chile compartía, ¿no? De lo sanador que es la naturaleza. Y entonces las plantas curan, pues claro que tienen esa fuerza, tienen esas vitaminas, esas proteínas, te sanan emocionalmente y físicamente. Entonces tampoco queremos hacer milagros cuando ya estamos demasiado ya afectados, ¿no? Pero vamos, digamos que son desde pequeñas prácticas, desde la formación, concientización, y va por escalas. Lo más difícil es llegar a las estructuras que nos roban los ríos, ¿sí? Que nos despojan de las tierras, que tenemos todo aquí en la Abya-Yala, que es América Latina, ¿no? Pero nuestros pueblos originarios le llaman de Abya-Yala y creo que es una forma de recuperar nuestros territorios, lo dicen las mujeres aquí también. Necesitamos también como tener conciencia de esto, porque llegar a las estructuras no es fácil. Y uno solo no puede llegar, pero yo digo, si la familia franciscana es a nivel mundial, creo que como familia franciscana necesitamos que quizás tejer más, ¿no? Esta red de defensa a la vida, al territorio, porque si ahí sí lo podemos lograr hacer algo. Pero individualmente no, los protagonismos aquí no funcionan. Necesitamos trabajar en redes, necesitamos concientizar esto. Lo que le afecta a Chile le afecta en Honduras. Nos estamos dando cuenta de cómo están nuestros territorios, cómo las transnacionales llegan. Toda esa situación que estamos viviendo en todo este territorio acá, y no solo aquí, digamos, en otras partes del mundo, pero nosotros aquí lo vivimos también. O sea, por nuestros cuerpos está pasando todo ese despojo, esa explotación que se le está haciendo a la casa común. Pero por eso digo, a veces no vemos la dimensión, por ejemplo, de cómo favorecemos un sistema inconscientemente, ¿sí? Inconscientemente lo favorecemos, por ejemplo, por lo que decía ahí, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tomamos gaseosas? O consumimos chucherías, decimos aquí, ¿verdad? Esas cositas que venden en la tienda. ¿Cuántos de nosotros consumimos? ¿A quién le estamos pagando nosotros? Al que ya está explotando la casa común. Entonces, digamos, como que a veces como no lo vemos, no sabemos quién está detrás de la tienda, del camión que lleva repartiendo las aguas. Entonces, veo que, digamos, son por pasos y vamos haciendo desde aquí, creo que podemos empezar a hacer la concientización, el hecho de ir sembrando árboles, de no contaminar, de reciclar la basura y todo esto, de separar, pero después también hay otro paso más grande que es el que nos cuesta un poquito más. Y sí, solitos no vamos a lograr hacer. Eso sí lo necesitamos hacer más en conjunto. La familia franciscana tiene esta otra parte ahí de la Comisión de Justicia y Paz, ¿no? De la JPIC, y que a través de ahí también se pudiese hacer algo más. No es fácil, ¿no? Porque exige tiempo, exige mucho tiempo, sí, yo sé que exige mucho tiempo, pero que necesitamos hacer, sí, porque es que ya no es una cosa que sí, que podemos hacer, es que ahora se ha vuelto una cuestión urgente. Los calores, yo digo, aquí en Guatemala nunca habían subido las temperaturas más de 30 en la capital y hoy estamos a más de 30 y cada vez va más así, ¿no? Entonces lo estamos sintiendo ya en el cuerpo y yo pienso en las nuevas generaciones, yo todavía disfruté las cosas un poquito más naturales, pero los que vienen ya no están disfrutando lo mismo, ¿no? Entonces eso también va a afectar la vida, ¿no? La salud de las personas que ya está afectando y cuanto más adelante.
estoy un poquito compartiendo eso, ¿verdad? Que para mí sí creo que tenemos que ir viendo los niveles también de compromisos, ¿no? Que necesitamos hacer, pues, y pues seguir reflexionando, compartiendo y más cosas podríamos ir construyendo juntos. Muy bien, muchísimas gracias, Mirenchu. Gracias, Gaby. Yo voy a seguir en la misma línea de la hermana Gabriela. Yo creo que hay niveles de compromiso que son los que hacemos desde nuestra casa, desde lo que nosotros usamos y cómo usamos y cómo compartimos y qué compartimos. Después tareas de concientización, de toma de conciencia profunda y de compromiso que hacer y que motivar con nuestras comunidades, con nuestras fraternidades, los espacios de trabajo. Pero también hay un desafío grande que no podemos, yo siento que a veces nos amilanamos y el espacio familiar, doméstico, funciona y se hacen tremendos esfuerzos y cosas muy potentes, pero a la hora de ir a la estructura, como dice la hermana Gabriela, a la hora de cuestionar a las estructuras, de cuestionar a quien nos roba el agua, de cuestionar a quien nos envenena la tierra, de cuestionar a quien nos despoja, nos falta. Yo siento que nos falta voluntad y decisión y estar allí. Eh, bueno, en Chile nos falta todavía más al mundo cristiano en general y al mundo franciscano en particular, porque todavía las cosas están como sumamente espiritualizadas y sin poner los pies en la hermana tierra. Entonces se hacen discursos bonitos y se celebran algunos días emblemáticos y todo el mundo canta el canto de las criaturas, pero cuando necesitamos, por ejemplo, movilizarnos aquí en la zona central, tenemos una explosión enorme de mineras que han hecho del río, que tradicionalmente el río Mapocho, que alimentaba toda la zona centro del país, lo han convertido en un hilito apenas de agua y uno sube ahora a la cordillera y busca las nacientes de agua y están amenazadas todas por la minera y entonces los grupos que se movilizan, que denuncian, que resisten, eh, uno va a buscar cristianos presentes allí y faltan. Y voy a buscar franciscanos y no me encuentro ninguno. Entonces, yo siento que también a ese nivel, el compromiso tiene distintos niveles, pero tenemos que ser capaces desde nuestra JPIC, no voy a hablar de las de acá, estar presente allí, porque también allí se juega lo fundamental. Yo tengo que saber en mi trabajo, en los niveles donde me muevo, tener una palabra. A veces oímos cómo otra gente promociona, por ejemplo, la minería y la minería lo va a resolver todo y de la minería va a salir plata para resolver toda la pobreza del país y los hospitales y esto y el otro, prometiendo lo que por experiencia nos dicen hermanos de otros países no ocurre. Lo que por experiencia de mirar nuestras propias zonas sabemos que no ocurre, que no es así, que enriquece a los ya muy ricos y a otros muy ricos que están en territorios como Alemania y otros, Canadá, aquí en América peleamos mucho con las mineras canadienses, por ejemplo. Y, y bueno, ellos cuidan sus territorios po, y los tienen re bonitos, pero los nuestros no los cuidan, los depredan y no les interesa. Y nosotros nos falta voluntad, nos falta coraje también perdón, para defender esos territorios, esas zonas y en el fondo siempre que se ataca a la naturaleza, los primeros grandes afectados son los hermanos y hermanas más pobres, las familias más pobres. Siempre, porque la gente más acomodada va y compra el agua purificada. Nuestros hermanos más pobres no pueden ir a comprar agua. Entonces, cuando defendemos la tierra, cuando defendemos el agua, estamos también defendiendo la vida de nuestros hermanos y hermanas más empobrecidos. Que no, porque hay gente que incluso cuando ciertas zonas se contaminan mucho, se van a vivir a otro lado del país. Pero ¿qué pasa con quien no puede?
Se tiene que tragar, se tiene que comer, tiene que respirar todo ese veneno y morirse nomás. Entonces, también a ese nivel hay que darnos la mano con otro, como dice la hermana Gabriela, ir tejiendo redes con otros, creyentes y no creyentes, ir tejiendo redes para defender la vida, porque no, nosotros, y particularmente empezando por los más empobrecidos, no tenemos esperanza de vida si la tierra no tiene esperanza de vida. Eso, así que súper, súper, súper de acuerdo y en sintonía con la hermana Gabriela. Muy bien, qué bien, ¿verdad? Esto nos alegra que tengamos este mismo sentir en el cuidado de la casa común de nuestra madre, Madre Tierra, ¿verdad? Nuestra hermana Madre Tierra. Y les agradezco de todo corazón el compartir sus vivencias, sus experiencias, en el insistir, ¿verdad? Porque somos franciscanas, una gran familia, pero grandísima, pero a la hora de las horas, ¿verdad? Pues son raros y contados y con los dedos de la mano y todavía nos sobran, ¿verdad? Entonces muy poco y cuesta muchísimo. Creo que estamos demasiado comprometidos en otras cosas muy buenas, muy espirituales, ¿verdad? Pero que hace falta ese espíritu franciscano todavía, donde más se necesita y donde más urge. Desde ya, muchísimas gracias de corazón, ¿verdad? Muchísimas gracias. Vamos a finalizar entonces con un texto de cántico, ¿verdad? Lo vamos a hacer juntos. Ahí lo tenemos. Solo déjenme bajar un poquito aquí para poderlo ver y poderlo irlo leyendo con ustedes. En actitud de oración y de agradecimiento a Dios por esta creación tan hermosa, tan bella, por todo lo creado que Él nos ha regalado generosamente, gratuitamente, por este universo tan hermoso. Por eso Francisco se inspiró y comentó, escribió, ¿verdad? No de su propio puño y letra, sino el hermano que le ayudaba, el amanuense, ¿verdad? Fue captando ese sentir de Francisco. Y también nosotros pues queremos captar ese sentir de Francisco. Altísimo, omnipotente y buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el hermano Sol, el cual es día y por el cual nos alumbras. Y él es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las has formado luminosas y preciosas y bellas. Otra hermana que siga. Loado seas, mi Señor, por el hermano viento y el aire, y por el Otro. nublado y el sereno y todo tiempo. Otro. Por el cual a tus criaturas da sustento. Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual alumbras la noche, y él es bello y alegre y robusto y fuerte. Loado seas, mi Señor, por la hermana Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna. Y produce diversos frutos. Con coloridas flores y hierbas. Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación.
Bienaventurados los que sufren en paz, pues por ti, Altísimo, coronados serán. Loado seas, mi Señor, por la hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Loado y bendecida mi Señor, y darle gracias y servirle con gran humildad. Que el Señor te bendiga y te guarde, que te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Que te mire benignamente y te conceda la paz. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias nuevamente para todos y todas. Paz y bien. Paz y bien, hermano. Así bien. Paz y Nos bien. vemos mañana. Hermano, bendiciones. Gracias, igualmente. Bien, muchas gracias. Mucho gusto a todos y Muchas todas. gracias. Muchas gracias, Frayer. Gracias, Gabriela, Ana, Carlos, Marta Lucía, Rosario. Un gusto desde Honduras. Eso. Paz y bien a todos. Muchas gracias, paz y bien. Paz y bien. Y ahí bien. el hermano en su gran camión, ¿verdad? Sí. El hermano Manuel. Zampópano. Muy bien. Vive en Zampopa, Fray Eder. Cerca de ahí.